Pues buenas tardes, hermanos. Pues agradezco que nuevamente nos podemos ver este día, día de Shabbat, día de reposo, y nuevamente vamos a estar aquí transmitiendo para dar una nueva enseñanza con respecto a lo que venimos platicando de apologética con respecto al Génesis, que ya hemos contado desde sesiones pasadas. Siempre ha sido un libro muy atacado y, y la idea de esta sesión es dar elementos para poder desvirtuar y refutar los pensamientos o argumentos que se tienen en contra de nosotros como creyentes. Como podrán darse cuenta, en su lámina ya la tienen ahí a la vista. Vamos a tocar un tema que siempre es importante, evidentemente es el fundamento de nuestra fe, Cristo. Vamos a tocar este aspecto, pero también vamos a tocar otro aspecto, fundamentalmente son estos dos, Cristo y la historia de Jesús, que desafortunadamente en estos últimos tiempos ha surgido una ola tratando de refutar la historicidad de Jesús, es decir, que Jesús no existió, es un personaje histórico, y han sido estos dos aspectos, el nombre de Cristo, si es Cristo, si es Yeshua, si es Yeshua, si es Jesús, como está en el griego, etcétera, que ha sido materia también de discusiones y de cierta polémica. Entonces queremos más que nada pues tocar estos dos puntos que creo son importantes para acreditar primero el uso del nombre, como nos referiremos a nuestro Salvador, y la otra, la historicidad de Jesús, para acreditar que es un personaje histórico y que por lo tanto tenemos una certeza en que estamos depositando nuestra fe. Y antes de que comencemos de manera ya formal el estudio, pues quiero invitar a los hermanos que hagamos una pequeña oración a efecto de poner esta enseñanza en manos del Espíritu Santo, a efecto de que toda esta enseñanza sea conforme a su voluntad, no la nuestra, que sean las palabras del Padre a través del Espíritu Santo, que nos ministre y el que nos guíe en esta hora para que todo sea conforme a lo que Él desee de nosotros. Te pedimos, Señor, que guardes a todos nuestros hermanos, que bendiga esta enseñanza, que bendiga a los que estén viendo en este momento y a los que con posterioridad puedan tener acceso a este video, que también sea de edificación y de bendición para todos y cada uno de nosotros y de aquellas terceras personas que puedan ver el video en el futuro. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Te damos gracias en esta tarde y pues hermanos, pues les doy la bienvenida. Doy gracias también al hermano Alberto que nos permite transmitir desde su hogar a efecto de que nos ayudara a subir algunos videos que también creo que son ilustrativos para las enseñanzas. Y como les estaba comentando al introducir el tema, ahí ustedes tienen su lámina, precisamente tenemos el tema de Cristo. Y bueno, como les comento, hay una polémica que también se ha dado en estos últimos tiempos con este movimiento de regresar a la Torá, de regresar a las raíces. Y esto también es motivo de que algunos dicen que no debes decir Cristo, no debes decir Jesús, no debes decir de tal o de cual forma, que la pronunciación, que si esto, que si aquello, con respecto al nombre. Entonces yo creo que los invito, hermanos, a hacer a un lado nuestras emociones, porque siempre es un tema pues importante, evidentemente es un tema importante, pero sí les pido que hagamos a un lado nuestras emociones y tratemos de acudir a las fuentes, que en este caso yo estoy atendiendo a fuentes históricas, a fuentes escriturales, para que precisamente no se trate de lo que nosotros pensemos, de lo que nosotros sintamos, de lo que nosotros creamos. Sin embargo, cuando veamos este primer punto, que es el nombre de Cristo, pues nos vamos a dar cuenta que es factible conforme a los eruditos, porque también hice uso de eruditos bíblicos, incluso judíos, que reconocen la validez de ciertos nombres para referirnos al Salvador. Muchos dirán que Yeshua es lo más correcto, no obstante, como lo vamos a ir analizando a lo largo de este tema, nos vamos a dar cuenta que ese no debe ser incluso el motivo de nuestras discusiones teológicas. Vamos a analizarlo y, sí les insisto, hagamos de lado nuestras emociones. Yo sé que es un tema que puede generar emociones porque se trata de nuestro Salvador, es entendible. Entonces vamos a tomar estos aspectos históricos y escriturales y a la luz de ellos vamos a analizar el tema de Cristo. Vamos a ir a la segunda lámina, que precisamente es el origen etimológico de la palabra Cristo. Y en el Nuevo Testamento, sabemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego,
y por lo tanto tenemos que acudir al Strong en griego para ver qué significa la palabra Christos. En el original es con J, la palabra Christos, del griego 5447, que significa ungido, es decir, el Mesías. Y tenemos igualmente, déjame ver que tengo que contar los audífonos para que tengamos espero que se escuche mejor. Entonces, recapitulando, estamos en la primera lámina propiamente del origen etimológico de la palabra Cristo, que también, si nos vamos al hebreo original, sería la palabra Mesías, que es el Strong H4899, que es la palabra Mashiach, y usualmente es ungido, persona consagrada como un rey, sacerdote o santo, y específicamente el Mesías. Porque también tenemos que recordar que desde el Antiguo Testamento tenemos que el acto de ser ungido se daba desde los reyes, los sacerdotes también eran ungidos, algunos santos también fueron ungidos, pero específicamente la palabra Mesías, de manera muy específica, se refiere al Mesías prometido, al Mesías de Israel. Entonces, aquí tenemos que Cristo sí tiene un significado etimológico, que es ungido, es decir, aquí lo que hizo el traductor griego fue buscar una palabra similar, sinónima a la palabra Mesías, y utilizaron la palabra Christos, que significa ungido, y como lo dice el Strong también, se refiere específicamente al Mesías. Entonces, en ese tenor podemos considerar que la palabra Cristo, el término Cristo, es un término correcto para referirnos al Mesías. Ahora vamos a la siguiente lámina, donde este es otro aspecto que también ha sido motivo de polémica entre grupos de creyentes, y es respecto a la palabra Jesús y la palabra Jesucristo. Y en el original griego del Nuevo Testamento, o Nuevo Pacto, tenemos que se utilizó la palabra Jesús. Esa es la palabra que aparece en el griego original. Ahora, Jesús, que no tiene un significado, como lo pueden ver en su lámina, Jesús no tiene un significado porque carece de etimología. ¿Por qué carece de etimología? Porque es una transliteración. ¿Qué quiere decir esto? La transliteración quiere decir que el escritor griego, fundamentalmente, aunque también hay antecedentes desde el Tanakh, pero el escritor griego fundamentalmente utilizó la palabra Jesús como una transliteración. ¿Qué quiere decir? Que trataron de buscar el sonido más parecido al original hebreo y utilizaron la palabra Jesús como el sonido que más se pareciera al nombre que aparecía en el Antiguo Testamento. No obstante, como lo vamos a ir analizando, históricamente hay documentos desde el Tanakh, desde historiadores muy reconocidos como Josefo, que ya utilizaban la palabra Jesús. Y entonces, como ustedes también podrán ver, esto es algo con lo que cualquier historiador y erudito bíblico está familiarizado, sobre todo con la Septuaginta y el judaísmo del Segundo Templo. Y aquí les doy tres ejemplos de eruditos, incluso que son judíos, como el doctor Jacob Neusner, el doctor Emanuel Todd y el doctor Lawrence Schiffman, y que ellos reconocen la palabra Jesús como una transliteración válida para referirse a Josué o a Yeshua, porque es un término que se encuentra contenido en la traducción de la Septuaginta. Muy importante, históricamente la Septuaginta es una traducción muy importante porque fue la primera traducción del hebreo al griego. Históricamente es la primera traducción que se hizo del hebreo original al griego, y esta se conoce como la Septuaginta. Como bien sabemos, fueron alrededor de 72 eruditos fueron traídos por el emperador a efecto de que se pudiera hacer la traducción de toda la escritura hebrea, es decir, el Tanakh. Entonces, por eso tiene mucha relevancia esta Septuaginta, porque como bien lo reconocen estos eruditos bíblicos, esta palabra Jesús, aunque es una transliteración, ellos dicen que es un término válido para referirse a Josué o a Yeshua, y lo vamos a ir viendo enseguida.
Espero que ya tengan la siguiente lámina a la vista. Como les comento, el primer erudito bíblico que reconoce la palabra Jesús como un término válido es el doctor Jacob Neuster. Él estudió en la Universidad de Harvard, en el Seminario Teológico Judío, ahí se ordenó como rabino, estudió también en la Universidad de Oxford, la Universidad de Columbia, y el profesor Neuster pues, es un reconocido experto en estudios misnaicos y talmúdicos. Y desde 1994 enseña en el Bard College, en la Universidad de Columbia, en la Universidad de Wisconsin, Milwaukee, Universidad de Brandeis, Dartmouth College, Universidad Brown y la Universidad del Sur de Florida. Además, el profesor Neuster es un miembro del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Princeton y es miembro vitalicio del Clark Hall de la Universidad de Cambridge. Entonces, estamos aquí ante un erudito bíblico que reconoce de manera válida el término Jesús como para referirse a Yeshua o a Josué conforme a los textos más antiguos y reconociendo la Septuaginta y el Tanaj. El otro profesor erudito bíblico es el doctor Emanuel Tov, como ahí bien pueden ver en su lámina, es un profesor emérito en la del Departamento de Biblia de la Universidad Hebrea de Jerusalén, donde estudió Biblia y literatura griega. También se desempeñó como asistente del Departamento Bíblico y del Proyecto Bíblico de la Universidad Hebrea y realizó estudios en el Departamento de Idiomas del Cercano Oriente en la Universidad de Harvard. Se desempeñó también como asistente en la Universidad de Haifa y en la Universidad Hebrea. Y en 1986 fue nombrado profesor de la Universidad Hebrea y en 1990 se convirtió en el profesor de estudios bíblicos en J.L. Magnes. Este también es otro reconocido, le digo, también es judío. Y finalmente tenemos al doctor Lawrence Schiffman, él es profesor de la Universidad de Nueva York. Anteriormente fue vicepostdoc de educación de pregrado de la Universidad Yeshiva y de profesor de estudios judíos. Anteriormente había sido presidente del Departamento de Estudios Hebreos y Judaicos de Skirball de la Universidad de Nueva York y se desempeñó como profesor Eitel Irving A. Edelman en Estudios Hebreos y Judaicos de la Universidad de Nueva York. Y además es un especialista en rollos del Mar Muerto, el judaísmo de la Antigüedad Tardía, historia del derecho judío y literatura talmúdica. Entonces, hermanos, estas tres referencias de eruditos bíblicos, que además son judíos, ellos reconocen que el término Jesús, aun siendo una transliteración, es un término válido para referirse a Josué o a Yeshua. ¿Y de dónde surgió esta denominación para también considerarlo un término para referirse a Josué? Pues tenemos que en el hebreo el nombre Josué tomó dos formas desde el Tanaj, que fue Yehoshua, ahí tenemos el hebreo, y que es pronunciado, ahí se trata de hacer la pronunciación, y Yehoshua, esto sería propiamente como una transliteración, que fue lo que intentaron hacer los escritores del Nuevo Testamento y sobre todo los de la Septuaginta. Y esto fue en los libros anteriores al canon. Y Yeshua es pronunciado como Yeshua en los libros más tardíos, y como ejemplo tenemos a Crónicas, Esdras, Nehemías, y propiamente en el capítulo 8, versículo 17. Y les repito, la Septuaginta y la literatura judía más tardía casi siempre usa la forma Jesús, excepto, por ejemplo, en Primera de Crónicas, en capítulo 7, versículo 27, donde es Yesou. Ahí hubo una transliteración distinta, agregaron la letra O, U y la E, son tres en lugar, si se dan cuenta, en Jesús solo es la O y la U como vocales. Sin embargo, en esta referencia aparece como la O, la U y la E. Sin embargo, son manuscritos que aparecen también de la Septuaginta. Esto es equivalente a la forma más corta, Yeshua. Esa es la forma más corta. Y la aparición más temprana de Jesús está en Éxodo, en el capítulo 17, versículo 8 al 9, también de la Septuaginta, que como les insisto, es la primera versión traducida del hebreo original al griego. Y ahí les muestro lo que ya traducido se dice en ese texto de la Septuaginta, que dice: entonces vino Amalek y peleó con Israel en Refidín, y Moisés dijo a Jesús, ahí está el texto, aparece así tal cual la transliteración: escoge para ti hombres capaces y pon en marcha e instala formación de batalla contra Amalek mañana. Es traducción de la Septuaginta. Y es precisamente esta misma transliteración es la que aparece en los evangelios.
Otra evidencia que tenemos es fundamentalmente es la de Flavio Josefo. Sabemos que es un historiador judío romano muy reconocido y su obra más importante pues es el libro de las antigüedades de los judíos, que fue escrita alrededor de los 90 después de Cristo, y él también usó el término, la transliteración Jesús, en la primera parte de sus antigüedades. Ahí está la referencia que les pongo, 3.2.3, entre comillas, en el 49, y ahí les pongo la referencia textual que dice a la letra: Moisés agrupó a los que eran aptos para la guerra en diferentes tropas y los puso a las órdenes de Josué, y la palabra en esa versión es Jesús, hijo de Nun, de la tribu de Efraín, hombre de gran valor y paciencia para el trabajo y de gran capacidad para entender y hablar lo que era apropiado, muy serio en su adoración a Dios y verdaderamente como Moisés, maestro de piedad. Y esta es la versión CLIE, que obviamente es una información, una fuente que ustedes pueden verificar en el libro de antigüedades de los judíos de Flavio Josefo. Entonces, como podrán darse cuenta, hermanos, el término Jesús es un término que los eruditos bíblicos consideran válido para referirnos ya sea a Josué o a Yeshua. Regresando incluso al Strong, regresando a este Strong griego, el Strong griego también nos remite, como ya les comentaba, al hebreo 3442, que es el término propiamente Yeshua. Muchos consideran que este sería el término más adecuado, sin embargo, como les acabo de compartir a partir de los estudios y las opiniones de eruditos bíblicos judíos y de estudiosos en esos temas y de los manuscritos y de la Septuaginta, reconocen que la transliteración es válida. Y Yeshua sería como el término quizá más adecuado. ¿Qué significa? Como dice el Strong, Él salvará, y esto deriva de la raíz primitiva del Strong 3467 del hebreo Yasha, que por implicación es estar seguro, causativamente, entre paréntesis, causa y origen, liberar, socorrer, libertador, librar, rescatar, salvación, salvador, salvar. Entonces podemos reconocer que Yeshua pues es el que nos va a salvar conforme al Strong, conforme a este compendio de Strong, que nos permite reconocer que Yeshua podría ser quizá el término más adecuado. Sin embargo, conforme a lo que hemos visto de una manera muy corta y sintética, la palabra Jesús, podemos concluir que Jesús también es una transliteración. La palabra Jesús también es una transliteración del griego Jesús, al incluirse la J en el alfabeto. Tenemos que reconocer que antes la J no existía. La J existió hasta el siglo XVII. Entre siglo XVII, siglo XVIII de nuestra era, se consolidó el uso de la J. Y es entonces cuando el escritor castellano, al ver la traducción griega, pues decide también hacer una transliteración, quita la I, la sustituye, el sonido lo considera más adecuado y utiliza la J y omite la O, y entonces tenemos la transliteración de Jesús. Entonces Jesús también es una transliteración del griego. Sin embargo, considerando la opinión de los eruditos bíblicos que ya les compartí, podemos considerar que también es una transliteración válida. No estoy afirmando que ese es el nombre real o correcto. Les repito, hermanos, puede ser un tema sensible, el nombre siempre puede ser un tema sensible porque es un aspecto que siempre debemos de reconocer que mueve emociones, hermanos, y también muchos tenemos, cada quien viene de ciertos contextos, trasfondos religiosos distintos, pero tendríamos que reconocer que Yeshua, Jesús e incluso Jesús, pues son términos que los eruditos no creen ellos que son términos que pueden decir que se refieren a una tercera persona, a otro Dios, o hay quienes afirman que a un caballo, etcétera. Eso está totalmente descartado por los eruditos bíblicos. Les repito, hagamos a un lado nuestras emociones, tratemos de buscar la verdad y sobre todo considerar que si para los eruditos bíblicos y quienes han analizado los textos tanto de Flavio Josefo y fundamentalmente la Septuaginta, que es la primera traducción que se hace de las escrituras hebreas al griego, desde ahí ya tenemos antecedentes de la palabra Jesús, que reconocemos que es una transliteración, y la palabra Jesús es una transliteración también, evidentemente. Pero yo creo el aspecto más importante, hermanos, más que la pronunciación, buscar cuál es
pues el nombre más correcto. Podemos decir que hay un consenso que podría ser Yeshua, pero más allá de ese consenso que pudiera existir o no respecto al nombre de nuestro Salvador, quiero compartirles este pasaje de Oseas 2, que evidentemente ya tienen también ahí ustedes en su diapositiva, y quiero leerles lo siguiente. Dice Oseas 2, versículo 1, decid a vuestros hermanos, Ami, y a vuestras hermanas, Ruama, contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte, pues, sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. Aquí nada más quiero hacer dos acotaciones. El término Ami se refiere a pueblo mío, es un nombre simbólico y aparece en el Strong 5971, que significa, entre paréntesis, comunidad congregada, figuradamente rebaño, nación o pueblo. Y la palabra Ruma es compadecida y es una voz poética del Strong 7355, que es la palabra Raham, y por implicación es querer, amar y específicamente compadecerse. Entonces aquí lo que nos está revelando el profeta Oseas es que Dios lo que le está hablando. Recordemos que en su contexto histórico Oseas se está refiriendo a la casa de Israel. Está la casa de Judá, recordemos que están los hermanos judíos, la casa de Judá, y está la casa de Israel. Y fundamentalmente Oseas, se está refiriendo a la casa de Israel. Y con estos dos términos nos podemos dar cuenta que, aunque como dice el Padre a través del profeta, dice que ya no reconoce a este pueblo, a esta casa de Israel, como su mujer o como su marido por sus adulterios y fornicaciones. Fundamentalmente sabemos que fue por la idolatría y por no guardar los mandamientos del Eterno. Pero enseguida, si vamos al versículo 8, vamos a ver que el Padre reconoce esta situación. Vamos a leer el texto del versículo 8 que dice, y ella no reconoció, se está refiriendo a esta casa de Israel, y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino, el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Hermanos, muy importante, aquí el Eterno está manifestando que, si bien es cierto, a veces nosotros como creyentes, nosotros como buscadores del Dios verdadero, de ese Dios eterno, del creador de los cielos y de la tierra, que muchas veces nosotros venimos de ciertos contextos históricos, de ciertos contextos religiosos, de cierta doctrina, y a veces, aun cuando nosotros no podríamos estar utilizando el nombre correcto, el nombre más adecuado para referirnos al Eterno, o para referirnos a Yeshua, o a Jesús, o al Salvador, que debemos de seguir y escuchar, como dice la palabra, aquí Dios reconoce, valga la redundancia, que esta casa de Israel, que este pueblo no lo reconocía, pero él como les adelantaba los términos Ami y Ruama, él los reconocía aún así como un pueblo suyo, y que se iba a compadecer de ellos porque los quiere y los ama, y se iba a compadecer de ellos aun cuando no lo reconocieran, y si fuera multiplicado su oro y su plata, que además se lo ofrecían a Baal. Aquí ya de una manera muy concreta, hermanos, estamos viendo que esta casa de Israel ya estaba ofreciendo sacrificios, ofreciendo holocausto, y evidentemente dando adoración a un Dios totalmente contrario al Dios de la Biblia. Y en este momento aquí sí tenemos que ser muy claros que, aunque pudiéramos nosotros condenar y decir estos están mal, estuvieron haciendo lo incorrecto a los ojos de Dios, Dios en su amor y en su deseo de que ellos fueran pueblo suyo, esta casa perdida de Israel, aún así Él se compadece de ellos y dice que aunque no me reconociste, que yo te daba el trigo, que te daba el vino, que te daba el aceite y que te multiplicaba, tú ibas y lo ofrecías a otros dioses. Entonces, porque tenemos también que recordar que Dios no muchas veces lo que más no ve nuestra apariencia, lo que nosotros hacemos, muchas veces lo que Dios está fijando es en nuestro corazón. Entonces yo lo que los invito, hermanos, es que dentro de nuestro corazón reconozcamos a este Dios, reconozcamos a Jesús, a Yeshua,
como ustedes deseen, como Dios les ponga en su corazón, conforme el Espíritu Santo les revele, pero que este no sea un tema de condenación, no debería ser un tema de condenación. Recordemos al apóstol Pablo, no debemos ser piedra de tropiezo. Hay gente que en su momento quizá va a entender y de decir, quizá Jesús en algún momento vaya a decirle ya Yeshua, le va a decir Mesías, entonces va a empezar, pero eso va a ser, eso, recuerde que todos estamos en un proceso, hermanos. Hay quienes están iniciándose el conocimiento de la Torá, o están en el conocimiento de Jesús, en el conocimiento de Yeshua, y hay otros que por gracias y por misericordia de Dios hemos tenido una revelación más concreta quizá del nombre, y nos preocupamos por la pronunciación, pero al final de cuentas Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce nuestros sentimientos, Dios sabe a quién estamos adorando, Dios sabe a quién nos estamos refiriendo. Entonces yo creo que eso es lo más importante, que en nuestro corazón sepamos que estamos honrando al Dios de la Biblia, a la imagen visible del Dios invisible, que es Yeshua, que es Jesús, aún en la transliteración Jesús del griego, porque son términos que aún los eruditos bíblicos reconocen como válidos. Incluso ellos en sus comentarios dicen que si cualquiera va a Israel y pregunta por Jesús, pregunta por Yeshua, aunque no crean en él, saben a qué personaje histórico se están refiriendo, saben que se están refiriendo al rabino Yeshua, al rabino Jesús, y más allá de que lo reconozcan o no como Mesías, que esa es otra cuestión muy aparte, que tendría que ser materia de otro estudio, sí reconocen a quién se están refiriendo. Entonces es muy claro, si nuestros hermanos de Judá saben a quién se están refiriendo, y si los eruditos bíblicos que tuve la oportunidad de referirles hace unos momentos, reconocen que esas transliteraciones son válidas, es porque saben que a quién se están refiriendo. Y entonces yo creo que debemos más que nada, hermanos, hacer un análisis de nuestro corazón, y más bien si estamos realmente sirviendo de corazón a este Dios, a este Padre eterno, a la imagen visible de este Dios invisible, Yeshua, Jesús. Pero yo sí pediría de corazón, hermanos, que no sea en lo que nos quedemos, sino que vayamos más allá y que no seamos piedra de tropiezo para otras personas. Ahora, el siguiente punto que quiero tocar con ustedes, pues, es la historicidad de Yeshua. Una vez que agotamos que hay validez de términos que probablemente no vamos a estar quizá de acuerdo, les repito, es un tema que genera emociones, pero yo lo que hice fue concentrarme en los eventos históricos, concentrarme en lo que los eruditos bíblicos han concluido, y sobre eso creo que tenemos luz para permitir que se pueda utilizar un término u otro siempre y cuando sea válida y entendamos a quién nos estamos refiriendo. Creo que eso es lo más importante, hermanos. Y entonces, como les comentaba al inicio de esta sesión, últimamente, algunos años, he podido darme cuenta, y varias gente se ha dado cuenta, que la historicidad de Jesús es un hecho que de nueva cuenta se pone en duda. Se trata nuevamente de poner en duda que Jesús fue un personaje histórico. Entonces, en este segundo aspecto que quiero tratar en esta enseñanza con ustedes es la historicidad de Jesús. La historicidad de Jesús es verificar si históricamente hay datos, hay constancia de que Jesús fue un personaje histórico, que pisó esta tierra y que estuvo presente entre nosotros. Como creyentes sabemos y no tenemos duda alguna de esto, pero el mundo, y a veces incluso algunos dudan de su existencia, pero lo vamos a ver, como les repito, desde un punto de vista objetivo. Vamos a ir a fuentes históricas y sobre todo vamos a ir a fuentes extrabíblicas, que eso es muy importante, porque muchos acusan que, bueno, tú hablas de Jesús, de Yeshua, de la imagen del visible, del Dios invisible, del Hijo de Dios, pero pues siempre nos acusan de estar refiriendo el Nuevo Testamento fundamentalmente. Pues, si esta gente no cree en el Nuevo Testamento, pues parecería que no tendríamos quizá de dónde tomar algún otro dato o algún otro elemento para poderles demostrar y acreditar que Yeshua es un personaje histórico y que no solamente vamos a encontrar fuentes fidedignas en la Escritura, sino extra bíblicas. Y aún a pesar de que vemos este ataque en el mundo secular de que Jesús no existió, o que no es un personaje histórico, hay quienes dicen que es un mito, que es una leyenda, pues vamos a adentrarnos en este punto para ver cuál es la verdad, porque al final de cuentas lo que siempre creo deseamos todos como creyentes es conocer la verdad. Y entonces, aunque aún historiadores, eruditos y estudiosos bíblicos reconocen de manera universal la existencia de Jesús o de Yeshua, les repito que hay quienes últimamente tratan de
de manifestar que eso no es así. Pero aquí tenemos, como les indicaba, fuentes extra bíblicas, es decir, fuentes que no vamos a tomar de la Biblia, sino fuentes que vamos a tomar fuera del canon bíblico y que son reconocidas por los historiadores y eruditos en la materia. Y el primero que tenemos es a Flavio Josefo. Como todos sabemos, Flavio Josefo es un historiador judío fariseo, fue estadista, diplomático y fundamentalmente lo reconocemos porque él trabajó para el Imperio Romano. Para muchos fue un traidor porque dejó, pues se puede decir que el judaísmo y pues estuvo trabajando para el Imperio Romano, pero se le reconoce como un historiador muy, muy importante. Y sobre todo porque él escribió en el primer siglo y él hace referencias a Jesús, él hace referencia a los cristianos y en su libro Antigüedades es donde podemos encontrar referencias a Jesús. Luego tenemos también a Cornelio Tácito, como pueden ver en su lámina, fue un historiador, senador romano, que se refirió a Cristo y a su ejecución por Poncio Pilato y la existencia de los primeros cristianos en Roma en su obra Anales. Entonces ahí también tenemos una referencia histórica de este Cristo, de este Yeshua, de este Jesús, muerto a manos de Poncio Pilato y que de ello derivó esta secta a la que ellos denominan los cristianos en Roma, y esto aparece en su obra Anales. Entonces ahí ya tenemos dos fuentes extrabíblicas. Tenemos una tercera fuente extrabíblica, también reconocida por los historiadores como un documento fidedigno, y es una carta de Mara Barzapión, que fue un filósofo estoico de la provincia romana de Siria, y es conocido por una carta que escribió en siríaco a su hijo, que se llamaba también Serapión. La carta fue compuesta en algún momento, se calculan los historiadores, del 73 después de Cristo, pero es antes del siglo III. La carta es una referencia temprana a Jesús, a su crucifixión, y como ahí les hago énfasis, no es cristiana. También es una fuente extra bíblica, pero los estudiosos lo reconocen como un documento fidedigno. Luego tenemos también una cuarta fuente extra bíblica, que es Suetonio. Él también fue un historiador romano que hizo mención de los primeros cristianos y de su líder en su obra Vida de los 12 Césares. Entonces también tenemos ahí esta fuente extra bíblica que nos habla de la existencia de este personaje que da origen a los primeros cristianos, y evidentemente pues hablan de Jesús, de Yeshua como el líder correspondiente de esta secta, de este movimiento. Y está la fuente bibliográfica, que es Vida de los 12 Césares, que es algo que podemos consultar, cualquiera puede ir a esas fuentes y consultarlas. Y tenemos dos fuentes más, aparte de esas cuatro, tenemos dos fuentes que son muy importantes, hermanos, sobre todo porque se tratan de referencias muy tempranas, que es el Talmud de Babilonia, que incluye referencias a Jesús, a Yeshua, utilizando los términos Yeshu, Yeshu, Hanotziri, Betzatá, Benpantera. Estas referencias se remontan al periodo tanaítico, que va del 70 al 200 después de Cristo. Entonces esta también es una referencia muy importante porque es una referencia que está haciendo la casa de Judá respecto a la existencia de este Jesús histórico, y es el Talmud. Y también tenemos el Sanedrín, la 43ª, tenemos que generalmente se considera la referencia más importante para Jesús en la literatura rabínica, y Jesús puede ser confirmado como el tema del pasaje, no solo de la propia referencia, sino también por el contexto que lo rodea, y no hay duda alguna que se refiere a la muerte de Jesús de Nazaret. Entonces también ahí tenemos una fuente histórica muy temprana, y lo que más reconocen los historiadores y eruditos en la materia es que estas dos últimas referencias son muy importantes porque son muy tempranas, y si bien no reconocen a Jesús en el aspecto mesiánico, están reconociendo al Jesús histórico, están reconociendo a este personaje que estuvo presente, que lo reconocen, y sobre todo en Sanedrín 43 pueden ir a buscar la referencia, y se van a dar cuenta que en todo el contexto se está hablando de manera muy precisa a Jesús, a Yeshua de Nazaret. Ahora, muchos también atacan, en su siguiente lámina ustedes pueden observar la palabra mnemotecnia o mnemotecnia, que esta es una herramienta porque muchos acusan que en este proceso histórico se pudo ir desvirtuando la figura de este Mesías, la figura de este Jesús, y que por eso muchos lo consideran una leyenda, un mito. Sin embargo, históricamente también los conocedores en la materia reconocen que desde la antigüedad el hombre siempre ha buscado herramientas para mejorar la memoria y para poder recordar eventos y sucesos importantes. Y una de estas herramientas es la mnemotecnia.
les voy a dar lectura al concepto que ya aparece ahí en la diapositiva, que dice: la mnemotecnia o mnemotecnia es el proceso intelectual que consiste en establecer una asociación o vínculo para recordar una cosa. Las técnicas mnemotécnicas suelen radicar en vincular las estructuras y los contenidos que quieren retenerse con determinados sucesos que se ordenan según convenga. Ahí estas técnicas pueden consistir, como dice el párrafo segundo, en un término especial, una expresión o una rima que se usa para recordar algo que resulte más sencillo. La mnemotecnia, de esta forma, no apela solo a la repetición por el recordatorio, sino que también se basa en las asociaciones de datos para la construcción del recuerdo. Entonces, la mnemotecnia, reconocen los eruditos en esta materia, que la mnemotecnia fue una herramienta que se utilizó desde tiempos muy antiguos para precisamente estas tradiciones orales que se transmitían entre los primeros, las generaciones de Noé, Adán y todos los que dan origen a todas estas genealogías y fundamentalmente a la humanidad en términos generales. Siempre han buscado herramientas o técnicas como la mnemotecnia para recordar eventos importantes, eventos que son de gran trascendencia para un grupo o para un grupo de personas en específico en algún momento histórico. Entonces, la mnemotecnia es esta herramienta que se utilizó desde la antigüedad. Y una de las herramientas que también utilizó la mnemotecnia son los famosos acrónimos. Los acrónimos son, como ustedes pueden ver, se utilizan siempre ciertas palabras y el inicio fundamentalmente de las letras con las que inician estas palabras para tratar de recordarlos y no olvidarlos. Entonces, por aquí se hace un ejemplo muy sencillo para recordar la palabra toro, remo, árbol, carbón, que pueden tener un mensaje o un hecho que es susceptible de ser recordado, pues entonces utilizan un acrónimo, que en este caso sería la palabra track. Ese sería un acrónimo y sería otra técnica que se ha utilizado desde tiempos muy antiguos por la humanidad. E incluso, como bien sabemos, el Tanakh es un acrónimo. El Tanakh, como aquí podemos ver en la diapositiva, utiliza las 3 letras iniciales hebreas de cada una de las partes que componen la escritura hebrea. Y estas, como bien sabemos, es la Torá, los Nevim y los Ketuvim, que es la ley, profetas y escritos. Y en ese sentido, como ustedes pueden observar, el Tanakh utiliza las iniciales de estas letras para formar este acrónimo. Y entonces es una manera en que pueden recordar de una manera práctica y sencilla lo que es la escritura hebrea a través de este acrónimo, el Tanakh, el cual se utilizó desde antes del siglo I, porque ya estaba consolidado este canon. Otro ejemplo es, por ejemplo, otro acrónimo muy conocido es el de Maimónides, y esto se utilizó ya en la Edad Media. Es decir, en la Edad Media se seguía haciendo uso de acrónimos. Quise dar este ejemplo de Maimónides porque es uno de los rabinos más reconocidos e importantes, y su acrónimo era Rambam. Ese era su acrónimo, el cual, como pueden ver en la lámina, utilizaba las iniciales de su nombre en hebreo, Rabí Moisés ben Maimón, y eso daba origen al acrónimo Rambam. Y aún en nuestra reciente época contemporánea, pues nos damos cuenta que tenemos también acrónimos. Utilizamos muchos acrónimos, quizá a veces sin darnos cuenta. Por ejemplo, utilizamos el acrónimo TIC, que muchos ya estamos familiarizados, que se refiere a tecnologías de la información y de las comunicaciones. Y entonces, este tipo de herramientas que refiere la mnemotecnia puede ser usado para recordar eventos, como en este caso recordar el Tanakh, recordar quién fue Maimónides, de una manera más sencilla a través de estos acrónimos. Y quiero compartirles también, como pueden verificar en la lámina que seguramente ya tienen a la vista, los primeros documentos que atestiguan ayudas de memoria se remontan a la época incluso del Imperio Romano, con Cicerón. Ahí tenemos la obra respectiva, que sería de Oratore, que sería la oratoria, que aproximadamente fue terminada en el 55 a.C. Y como se refiere ahí consta la aventura de un poeta griego llamado Simónides de Ceos, que la cual fue muchas veces narrada y que vivió entre los siglos VI y V antes de Cristo. La historia cuenta que habiendo sobrevivido gracias a los dioses al derrumbe de un edificio en el que había un banquete, logra identificar los cuerpos desfigurados bajo los escombros a partir del lugar que ocupa cada uno. Es decir, este poeta griego
a través del uso de la mnemotecnia y en este caso de lugares específicos, puede recordar dónde se encontraba cada uno de ellos, y esta fue una historia que él estuvo repitiendo de una manera persistente, sistemática, y que de esa misma manera esa misma tradición oral se fue repitiendo, porque fue un evento en esa época, fue un evento importante para este poeta griego recordar ese evento, y él utilizaba estas asociaciones entre el lugar de los cuerpos donde se ocupaban para siempre recordarlos y poder hacer memoria del suceso. Más aún tenemos una fuente más antigua de estos que podrían ser los antecedentes de la mnemotecnia, y que es una obra retórica que es de un autor desconocido, que se identifica con el título Retórica ad Erennium, y fue escrito entre los 86 y 83 antes de Cristo, hermanos. Entonces estamos hablando todavía de una época más anterior a la cita de Cicerón. Y entonces nos podemos dar cuenta que aquí ya encontramos los principios de la mnemotecnia que se siguen usando hasta nuestros días. Les comparto también la referencia bibliográfica que está en línea, que es de Luis Sebastián Pascual, donde nos da una breve historia de la mnemotecnia. Ahí tenemos la fuente para que ustedes la puedan verificar. Entonces, como se pueden dar cuenta hasta ahorita, podemos primero reconocer que tenemos ya fuentes extrabíblicas para hablar de este Jesús, de este Yeshua, de esta imagen del Dios invisible que existió y que cruzó el horizonte en esta tierra. Tenemos las fuentes extrabíblicas que ya les referí, son autores reconocidos por los eruditos bíblicos, por los historiadores, y no tienen duda en que Jesús, desde un punto de vista académico e histórico, existió. Y bueno, el hecho de todo lo que se habla de Jesús, pues no pueden ser hechos, mitos o leyendas, porque además de que se trata de hechos que fueron reportados desde edades muy tempranas a los sucesos de Jesús, existía este tipo de técnicas, e incluso otra técnica que reconocen sobre todo en el ámbito religioso es que se utilizaban los credos. Desde tiempos muy antiguos, estas tradiciones religiosas de los diversos grupos humanos que han existido a través de la historia, se elaboraban estos credos, es decir, que era una síntesis de en qué creían estos hombres o estas culturas antiguas, en qué creían, y una manera de recordar estas creencias era a través de los credos. De hecho, Pablo es uno de los que reconoce que él utilizó también un credo que lo refiere en Primera de Corintios. Si ustedes recuerdan el pasaje en Primera de Corintios, Pablo se está refiriendo a este credo. Antes incluso de que él haga su carta, él ya conocía de este credo, y evidentemente los primeros creyentes en Yeshua, seguidores de Jesús, reconocían este credo que refiere Pablo en Primera de Corintios, donde dice, bueno, que esto es de lo que nosotros creemos, este es nuestro credo, que Jesús murió conforme a la Escritura, que resucitó al tercer día, que fue crucificado en tiempo de Pilato. De la misma manera tenemos diversos credos a lo largo de la historia, por ejemplo, de la cristiandad, pues tenemos diversos credos que se fueron generando para precisamente facilitar a los creyentes las convicciones y los aspectos más importantes de sus creencias. Entonces, con esto podemos concluir que la mnemotecnia, los acrónimos, los credos, son herramientas que el ser humano siempre ha utilizado para mantener esas tradiciones orales y esas creencias, y que no se pierdan de una manera tan sencilla, sino por el contrario, se trataron de elementos, de herramientas y de técnicas que el hombre siempre ha estado utilizando desde la antigüedad para poder hacer memoria de los sucesos más importantes en su devenir histórico. Y en ese tenor, pues quiero compartirles también un artículo de la revista de historia de esta fuente que es National Geographic, que es una de las fuentes quizá más conocidas a nivel mundial, y aquí tenemos una fuente importante. Aquí aparece la interrogación, como ustedes pueden ver, le voy a dar lectura, y se preguntan, ¿es posible que Jesucristo no haya existido jamás? ¿Que la historia que narran las vidrieras sea pura invención? Se cuestionan. Y tenemos una afirmación muy importante de un historiador muy reconocido que dice, no conozco un solo experto de los círculos convencionales que ponga en entredicho la historicidad de Jesús. Me dijo Eric Meyers, arqueólogo y profesor emérito de estudios judaicos de la Universidad de Duke. Los detalles se debaten desde hace siglos, pero nadie mínimamente serio pone en duda que haya sido un personaje histórico. Entonces ya tenemos aquí una referencia
más contemporánea, evidentemente en nuestros tiempos, y tenemos la fuente de National Geographic, y donde tenemos al doctor Eric Meyers, que es un reconocido arqueólogo y profesor emérito, que dice que en los círculos más serios no es posible decir que Jesús no existió. Todo por el contrario, él afirma que fue un personaje histórico. Tenemos otra referencia de esta misma revista de National Geographic que a la letra dice, se los comparto hermanos, dice: este y otros datos recabados de excavaciones arqueológicas a lo largo y ancho de Galilea han conducido a un importante viraje en la opinión de los expertos, dice Craig Evans, profesor de orígenes del cristianismo en la Facultad de Pensamiento Cristiano de la Universidad Baptista de Houston. Y ahí dice: gracias a la arqueología se produjo un cambio sustancial en el concepto de Jesús, que pasó de helenista cosmopolita a judío observante. Esto para nosotros, hermanos, es un dato muy importante, porque ahorita, como se los voy a referir, el doctor Craig Evans es un erudito muy reconocido a nivel mundial, ha escrito varios artículos, ha escrito varias obras literarias que dan cuenta de un riguroso estudio para llegar a la conclusión de que Jesús es un personaje histórico. Y aquí lo que llama la atención es que ya muchas veces reconocían a Jesús en el ámbito secular o incluso en el ámbito histórico desde hace tiempo, que podía ser Jesús reconocido como un cosmopolita, es decir, que podía compartir ciertas filosofías, ciertas doctrinas. Sin embargo, como lo dice el erudito Craig Evans, han podido determinar, y nosotros estamos sin lugar a dudas convencidos, de que Jesús era un judío observante, es decir, era un judío que reconocía el Tanaj, que reconocía la Torá, que reconocía en algunas veces las fuentes orales del judaísmo, pero esto lo que nos hace ver a nosotros es que entonces en lo que estamos creyendo nosotros es lo mismo en que creía nuestro Salvador, en lo que creía este Dios todopoderoso, esta imagen visible de Dios invisible, que era un judío observante de la Torá, que era un judío que observaba las fiestas, que observaba los mandamientos, y que lamentablemente por estas malas interpretaciones o historias sesgadas, pues se trató de ver a un personaje totalmente distinto a lo que realmente, gracias a la arqueología y a la historia y a la opinión de estos expertos, pues ahora nos podemos dar cuenta que era un judío que observaba de una manera muy clara la Torá. Y como les comento, el doctor Evans, aquí les doy su currículum, es su currículum muy sintetizado, porque la verdad es que este doctor Evans es un erudito en la materia, es autor evangélico del Nuevo Testamento, ahí como les refiero, ha escrito más de 70 libros, ha hecho más de 600 artículos, revistas, reseñas a su nombre, obtuvo su licenciatura en Historia, Filosofía en el Claremont McKenna College, una maestría de Divinidad del Western Baptist Seminary en Portland, Oregon. Tiene una maestría en artes, tiene un doctorado en estudios bíblicos otorgado por la Universidad de Graduados de Claremont en el sur de California, y tiene otros diversos estudios y reconocimientos académicos. Y aquí quiero comentarles que el doctor Evans, incluso que es el que aparece en National Geographic, porque él ha sido uno de los personajes que mayormente he solicitado para programas relacionados, programas serios, hermanos, no blogs de YouTube, ni blogs que aparecen ahí de manera muy sistemática en la red. Estamos hablando, y por eso me estoy sujetando a lo que dicen los que tienen de verdad cartas académicas, cartas que son reconocidas en su mismo círculo y aún más allá. Y también quiero compartirles lo que nos dice el doctor Bart Ehrman. Bart Ehrman, como ustedes pueden observar, es un ateo agnóstico, hermanos. Y este es un detalle muy importante en el que quiero hacer énfasis. Es un ateo agnóstico, pero él es un académico, es un erudito en el Nuevo Testamento, es experto en paleocristianismo y es jefe del Departamento de Estudios Religiosos en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, en Estados Unidos. Y lo que quiero compartirles también es que el doctor Bart Ehrman anteriormente fue uno de los que propuso la inexistencia del Jesús histórico. Sin embargo, fue sujeto incluso de debates, tuvo que hacer debates, incluso debate con el doctor Craig Evans, y a
ahora sí que a tiempos finales lo que ha reconocido el doctor Bart Ehrman es que el Jesús histórico sí es real, el Jesús histórico es un personaje que cruzó y que estuvo en esta tierra, y él, aún siendo un ateo agnóstico, ha tenido que reconocer, a la vista de las fuentes históricas extra bíblicas que les compartí, ha tenido que reconocer que Jesús existió. Y para ello quiero compartirles un video donde vamos a observar al doctor Bart Ehrman para que ustedes puedan verificar de manera muy gráfica lo que concluye el doctor Bart Ehrman. Él se encuentra en una conferencia precisamente donde se toca el punto del Jesús histórico, y quiero que observen el video. Es muy, muy revelador. I cannot see evidence in archaeology or history for a historical Jesus. Yeah, well, I do. I mean, that's why I wrote the book. Well, I mean, okay, yeah. I mean, I have a whole book on it. I mean, so there is a lot of evidence. I mean, there is so much evidence that it is not. I mean, I know in the crowds you all run around with, it's commonly thought that Jesus did not exist. Let me tell you, once you get outside of your conclave, there's nobody who, I mean, this is not even an issue for scholars of antiquity. It is not an issue for scholars of antiquity. There is no scholar in any college or university in the Western world who teaches classics, ancient history, New Testament, early Christianity, any related field, who doubts that Jesus existed. Now, that is not evidence. That is not evidence. Just because everybody thinks so doesn't make it evidence. But if you want to know about the theory of evolution versus the theory of creationism, and every scholar in every reputable institution in the world believes in evolution, it may not be evidence, but if you've got a different opinion, you better have a pretty good piece of evidence yourself. The reason for thinking Jesus existed is because he is abundantly attested in early sources. That's why. And I give the details in my book. Early and independent sources indicate that certainly that Jesus existed. One author that we know about knew Jesus' brother and knew Jesus' closest disciple, Peter. He's an eyewitness to both Jesus' closest disciple and his brother. So, I mean, I'm sorry, but you know, again, I respect your disbelief, but you know, if you want to go where the evidence goes, I think that atheists have done themselves a disservice by jumping on the bandwagon of mythicism, because, frankly, it makes you look foolish to the outside world. If that's what you're going to believe, you just look foolish. You are much better off going with historical evidence and arguing historically, rather than coming up with the theory that Jesus didn't exist. Bueno, hermanos, espero que hayan podido darse cuenta de lo que el doctor Bart Ehrman está reconociendo en esta conferencia, en esta plática, en esta impartición que le está dando acerca del Jesús histórico. Como les había indicado, el doctor Bart Ehrman en algún tiempo refutó al Jesús histórico y trató en su pensamiento de eliminar esta creencia de un Jesús histórico. Sin embargo, a la luz de los elementos, a la luz de las fuentes, y como él mismo lo menciona en el video que acabo de transmitir con ustedes, es que el Jesús histórico existió. Y como bien dice, muchas veces ciertas personas ven cierta información, se casan con cierto pensamiento de que Jesús no existió, pero si se van a tratar de rebatir o de refutar a este Jesús histórico, a este Yeshua, a este Dios visible del Dios invisible, pues no van a tener elementos históricos a la luz de esta ciencia de la historia. No van a poder encontrar elementos que puedan refutar, y por el contrario, como pudimos ver al inicio de este segundo punto de la sesión, la historicidad de Jesús es un consenso académico. La historicidad de Jesús es una situación que de manera académica, histórica, nadie puede refutar. Y el doctor Bart Ehrman tuvo que recular, tuvo que rectificar y reconocer que el Jesús histórico es real, fue real. Entonces yo creo que este es un dato muy importante, hermanos, del cual podemos echar mano para
fundamentar aún más nuestra fe. Y quiero compartirles, independientemente del video que pudieron observar, quiero compartirles lo que él de manera textual dice acerca del Jesús histórico y su historicidad. Quiero compartirles en la siguiente lámina, que seguramente ya tienen a la vista, que dice lo siguiente, si me acompañan en la lectura. Con respecto, dice el doctor Bart Ehrman, con respecto a Jesús, tenemos numerosos relatos independientes de su vida en las fuentes que se encuentran detrás de los evangelios, entre comillas, entre paréntesis, perdón, los escritos de Pablo. Fuentes que se originaron en la lengua nativa de Jesús, en arameo, y que se pueden fechar dentro de 1 año o 2 años de su vida, entre paréntesis, antes de que la religión se moviera para convertir paganos en masa. Cierra paréntesis. Fuentes históricas como esas son bastante asombrosas para una figura antigua de cualquier tipo. Por otra parte, tenemos escritos relativamente extensos de un autor del primer siglo, Paul, es decir, Pablo, que adquirió su información en un par de años de la vida de Jesús y que de hecho conocía de primera mano el discípulo más cercano de Jesús, a su propio hermano James. Si Jesús no existiera, pensaría que su hermano lo sabría. Sí, en el siguiente párrafo continúa el doctor Bart Ehrman y dice, por otra parte, la afirmación de que Jesús fue hecho simplemente vacila en cada terreno. Los supuestos paralelismos entre Jesús y los dioses salvadores paganos en la mayoría de los casos residen en la imaginación moderna. No tenemos relatos de otros que nacieron de madre virgen y que murieron con una expiación por el pecado y luego fueron resucitados de entre los muertos. Entre paréntesis continúa, a pesar de que los sensacionalistas afirman ad nactio en sus versiones propagandizadas. Además, aspectos de la historia de Jesús simplemente no habrían sido inventados por nadie que quiera construir un nuevo Salvador. Los primeros seguidores de Jesús declararon que él era un Mesías crucificado, pero antes del cristianismo no había judíos en absoluto, de ningún tipo, que pensaron que había un futuro Mesías crucificado. El Mesías debía ser una figura de grandeza y poder que derrocara al enemigo. Cualquiera que quisiera ser un Mesías lo haría así. ¿Por qué los cristianos no lo hicieron? Porque creían específicamente que Jesús era el Mesías y sabían muy bien que había sido crucificado. Los cristianos no inventaron a Jesús, inventaron la idea de que el Mesías tenía que ser crucificado. Uno bien puede optar, esta parte es la que más me importa, hermanos, uno bien puede optar por resonar con las preocupaciones de nuestros modernos y posmodernos despreciadores culturales de la religión establecida, o no, pero seguramente la mejor manera de promover tal agenda no es negar lo que virtualmente cada historiador sano en el planeta, sea cristiano, judío, musulmán, pagano, agnóstico, ateo, lo que ha hecho, ha llegado a la conclusión basándose en una serie de atractivos históricos, evidencia. Y concluye el doctor Bart Ehrman, nos guste o no, Jesús ciertamente existió. Entonces, esta conclusión del doctor Bart Ehrman, hermanos, creo que es muy ilustrativa, nos deja ver sobre todo que estamos ante la presencia de un ateo agnóstico, pero que nos da su opinión profesional, nos da su opinión, su conclusión más bien, como un historiador y conocedor del paleocristianismo. Este es también un aspecto importante, que él es un historiador de paleocristianismo, es decir, que él estudió y conoce los orígenes del cristianismo. Entonces, es una persona capaz, que conoce bien su materia y que por lo tanto los hechos y fuentes históricas lo llevaron a reconocer a este Jesús histórico. Y un dato que también quiero compartirles, hermano. Aquí de Jesús muchos dicen, bueno, solo tenemos, o bueno, pensábamos, yo creo muchos, espero no hayan tenido la información, pero muchos pensábamos que solo a Jesús lo tenemos en el Nuevo Testamento, que solo lo tenemos en la Biblia. Sin embargo, como pudimos darnos cuenta, el Jesús histórico aparece en fuentes extrabíblicas muy tempranas. Y un aspecto importante que quiero también compartirles es que, por ejemplo, hay muchas figuras históricas que los historiadores reconocen hechos, sucesos o su historicidad solo por una o a lo mucho 2 fuentes históricas para reconocerlos. Sin embargo, en el caso de Jesús tenemos más fuentes históricas de las que los rigurosos historiadores a veces requieren para reconocer la historicidad de algún hecho o de algún personaje histórico. Un ejemplo es Alejandro Magno.
este es un ejemplo muy claro, hermanos. De Alejandro Magno reconocen su historicidad, se escribió sobre sus batallas, se escribió sobre su vida, y sin embargo, las dos biografías más cercanas a él son de más de 3 siglos de que él murió. Es decir, después de 3 siglos de la existencia de Alejandro Magno, es que aparecen las 2 primeras biografías de su vida. 3 siglos después. Y los historiadores están convencidos de que son fidedignas esas pruebas, de que son fidedignos esos relatos históricos de Alejandro Magno. ¿Cuán más, como podríamos ver en el caso de Jesús? Tenemos registros históricos del primer siglo, que además son extra bíblicos. Y fundamentalmente tenemos el Talmud de Babilonia y tenemos el Sanedrín 43, que son fuentes muy claras que si ustedes se abocan a analizarlas y estudiarlas, se van a dar cuenta que están hablando de Jesús de Nazaret, que no hay lugar a dudas que están hablando de él. Por lo tanto, si los historiadores, como lo reconoce otro historiador ateo, muy reconocido en el ámbito de la historia, como es Gerd Ludermann, él reconoce que el hecho, por ejemplo, de la crucifixión de Jesús es un hecho histórico irrebatible. Lo dice Gerd Ludermann, que es uno de los historiadores más reconocidos en su ramo. Entonces, hermanos, con esta pequeña información que quise poner delante de ustedes, nos podemos dar cuenta que el Jesús histórico es real. Es decir, Jesús estuvo presente entre nosotros. Tenemos las fuentes que así lo refieren, son fuentes muy tempranas, como lo reconoce Bart Ehrman en esta conclusión que da. Él dice que con Pablo tiene una fuente que va de 1 a 2 años de la vida de Jesús. Y entonces esas declaraciones, esas falacias de que Jesús es un mito o una leyenda, no cumplen incluso con los requerimientos del mito o de la leyenda, porque casi todos los conocedores del tema están ciertos de que para crear un mito o para crear una leyenda deben pasar por lo menos más de 2 o 3 generaciones para que se empiecen a hacer cambios de una historia real y empezarle a agregar hechos o eventos que no son que no corresponden con esa realidad primigenia. Pero en el caso de Jesús no es factible, porque incluso tenemos a Pedro, lo tenemos hablando en el templo meses recientes a la crucifixión de Jesús. Lo tenemos ahí en la fiesta de Shavuot, declarando a este Jesús vivo, declarando a este Jesús resucitado. Y bueno, es una fuente muy cercana, es decir, tenemos hechos históricos, porque es un hecho histórico, de que en el caso de la resurrección que proclama Pedro en el templo de Jerusalén, pues no estamos hablando de años, no estamos hablando ni de siglos, como sucede, por ejemplo, en el caso, por darles un ejemplo, el de Alejandro Magno. Vamos a ver un ejemplo muy claro de cómo historiadores reconocen la historicidad de Alejandro Magno a partir de 2 biografías que se dan siglos después de esta figura histórica. Y así podemos encontrar varias figuras históricas cuyas fuentes son una o a lo mucho 2 fuentes para reconocer su historicidad. Sin embargo, con este estudio nos pudimos dar cuenta que en el caso del Jesús histórico tenemos mucho más de 1, de 2, de 3, más de 5 fuentes extrabíblicas para reconocer la historicidad de Jesús. Entonces, hermanos, pues creo que esto es importante que reconozcamos, sobre todo porque les digo, yo creo, no solo en este tiempo, sino en el que viene, van a venir muchos que van a querer hacer nula este hecho histórico de Jesús. A mí ya me tocó alguna vez que me dijeron Jesús no existió, es un mito, y cuando empiezas entonces tú a rebatirles, bueno, históricamente dame tus cartas, yo te doy elementos que tengo, y todos tienen que darse cuenta que Jesús sí es real. Sin embargo, tenemos allá en la red, tenemos afuera muchos blogs, mucha gente que empieza a subir información que de verdad pues no tiene cartas ni títulos académicos para poder soportar estas falacias acerca de nuestro amado Yeshua, de nuestro amado Jesús, de nuestro Mesías, de nuestro Mesías, de nuestro Elohim, como tú quieras hablarle, como te salga de tu corazón, como lo mencionamos al inicio de esta sesión. Lo importante es poner nuestra fe en esta imagen visible de nuestro Dios invisible, del Dios de la Biblia, del Dios que se ha revelado ante nosotros por medio de su Escritura. Pues hermanos, les doy gracias por haber prestado atención a esta sesión y espero verlos
en la siguiente, que tocaremos el punto de la cruz, que va a ser también un tema importante para reconocer desde aspectos apologéticos la obra redentora de Yeshua en nuestras vidas. Pues les doy gracias, que tengan excelente tarde.